¿Dónde sale el virus Zika? ¿Por qué este boom de repente? Porque fue, ¿cuánto? ¿15 días que se conoció? ¿Un mes? Más o menos. Cuéntenos un poquito la historia del virus Zika. Bueno, este es uno de estos agentes que forman parte del grupo de las enfermedades infecciosas emergentes, es decir, son enfermedades probablemente nuevas que han aparecido precisamente en el conocimiento y provocando problemas de salud en las últimas décadas. De hecho, es un fenómeno absolutamente nuevo para nuestro continente. Si bien es cierto, el virus se identificó por primera vez a fines de los años 40 en África, en Uganda, y probablemente allí su existencia era previa. En nuestro continente, en América, la primera vez que se detectó su circulación fue en la isla de Pascua. Sí. Nuestro propio Ministerio de Salud fue el primero que notificó a la comunidad internacional que habíamos detectado Zika también acá en América. Y esto fue porque ya se había observado en la Polinesia francesa, que usted sabe que Isla de Pascua en realidad está más orientado pertenece culturalmente y geográficamente más hacia la Polinesia que a nosotros, digamos. Y bueno, y entonces se detectó allí, porque allí existe el mosquito, pero lo que yo quería comentar y dejarlo claro desde este momento es que en Chile, nosotros en Chile continental, no tenemos la enfermedad como transmisión autóctona, o sea, aquí dentro del país no existe la transmisión porque no tenemos el insecto, que es el vector, que se llama Aedes aegypti. ¿Qué similitud tiene con el dengue? ¿Hay similitud? Sí, claro, hay varias similitudes. También el dengue es una de estas enfermedades infecciosas emergentes, también es provocada por un virus, y junto a una tercera enfermedad que se llama chikungunya. También, chikungunya, son todas transmitidas por el mismo insecto, el Aedes aegypti. Es más, incluso, no solo por las hembras del insecto. Claro, los machos aquí son inocentes. Ellos solamente se alimentan de polen, como muchos otros insectos. Pero es la hembra la que pica porque necesita sangre para el proceso reproductivo, para la fertilización de sus propios huevos. Para la reproducción entonces de la especie. En el ciclo natural de esta especie de insecto y de muchos como esta misma especie, entonces está involucrada esta fase, digamos, en que requiere sangre para completar el proceso. Y entonces allí es el riesgo que nos transmita estas tres enfermedades. Entonces el dengue, el chikungunya y el Zika son transmitidas por la hembra de este insecto. Del mismo... Sí, Aedes aegypti, que existe y que está ampliamente distribuido en todo el continente, pero no en Chile. Y en eso quiero ser nuevamente muy enfático. ¿Y en Isla de Pascua está así? En Isla de Pascua está. Ya. Pero podemos controlarlo. ¿Cómo se controla? Allí depende, digamos, mucho de la población. Ya. Nosotros estamos... bueno, para evitar la enfermedad lo más importante son las medidas de protección personal. Claro. Es decir, usar ropa clara, manga larga en las zonas afectadas. Si va a Isla de Pascua. Si va a Isla de Pascua, ya. O también si va a Brasil o a Colombia. Claro. Recordemos que en nuestro país se ha producido un incremento del nivel de ingresos de importantes segmentos de la población. Claro. Que ahora pueden, aunque se encalillen, pero pueden viajar, salir del país y visitar. Hay mucha gente que va a playas tropicales y todo eso. Sobre todo en esta época. Entonces, en Brasil, que viene el carnaval también. Justamente. Entonces, las medidas de protección personal, decíamos, son las más importantes. Ropa clara, manga larga, pantalones. A las mujeres que tienen tan bellas piernas, normalmente las usan short, minifalda. Sí. Yo no lo recomendaría en este caso, incluso aunque sea en Brasil, y particularmente en determinados horarios del día. El ciclo de vida cotidiano del mosquito representa más riesgo de picadura temprano en la mañana, al alba, en las primeras horas de la mañana, y al final del día, en la tarde, cuando el sol ya está empezando a bajar. El hábito del mosquito es que sale en ese momento. Por lo tanto, esas son las horas más peligrosas. Y otra cosa tremendamente importante es el uso efectivo de repelentes. ¿Es efectivo? Porque unos decían que no, que sí. No, sí, es efectivo, pero tiene que ser determinados tipos de repelentes. Hay unos que contienen, hay que fijarse que contengan un componente que se llama DEET, es un nombre científico muy largo, así. ¿Qué se usa? Claro, que se usa una sigla DEET al 30% o picaridina también.
esos hay que conseguir. Entonces, bueno, ha provocado revuelo, y volvamos al punto inicial, en esta época, porque precisamente es en estos días en que se ha decretado esta emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, en función de que claramente ya en Brasil se observó un aumento absolutamente anormal de la frecuencia de niños que nacen con microcefalia, o sea, con la cabecita más pequeña. Eso significa microcefalia. El público seguramente sabe que el lenguaje médico y biológico tiene muchos términos que emplean partículas griegas. Micro significa pequeño. Y céfalos es cabeza. Sí. Entonces, microcefalia. Niños que nacen con, como se muestra ahí en la imagen, que nuestro amigo aquí diligentemente encontró en internet. Los niños nacen con el perímetro craneano mucho más pequeño, y esto tiene graves implicancias para las posibilidades de desarrollo neurológico de ese niño en lo sucesivo. Es decir, imagínense, para el crecimiento normal de los tejidos nobles del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, y por lo tanto de las funciones cognitivas superiores, del lenguaje, del pensamiento, la inteligencia, la capacidad de aprender. Entonces, en función de eso, entonces, es un problema muy grave que se ha observado este conglomerado de casos, o sea, este aumento anormal de casos. Le voy a dar un ejemplo. Esto se detectó ahora en Brasil durante el año 2015, en uno de los estados de Brasil, porque Brasil es un país federal, que se llama Pernambuco. Normalmente al año, de todos los niños que nacían, se producían alrededor de 10 casos de microcefalia. Y súbitamente, y en forma coincidente con esta epidemia de Zika, esta cifra se dectuplicó, o sea, subió más de 10 veces. Se detectaron como 140 casos o sea, durante un periodo del año, digamos, un poco menos del año. Pero eso es absolutamente anormal. Entonces, en función de eso, Brasil dio una alerta internacional, o sea, naturalmente para su propio sistema de salud, pero también a nivel internacional, informando de esta situación. Lo mismo se ha observado también en El Salvador, y ya se había observado en el año 2014 en la Polinesia Francesa, que mencionamos anteriormente. O sea, niños que nacían con malformaciones congénitas del tipo neurológico y que son complejas y que son muy lamentables y que hay que evitar, evidentemente. Entonces, es por eso que la Organización Mundial de la Salud, la sección americana de esa organización que se llama OPS, Organización Panamericana de la Salud, ha determinado toda esta serie de medidas y esta serie de actividades bastante enérgicas en estas semanas, en función de la evidencia que ya se ha ido acumulando de que efectivamente se produce este daño. Porque en esto quiero ser muy claro, la enfermedad a la persona misma no le provoca mayor complejo. Claro, es un cuadro que incluso la mayor parte de los casos es asintomático. Ya. Sin embargo, la observación es que particularmente en las primeras etapas del embarazo, en el primer trimestre y eventualmente en el segundo trimestre, estamos hablando 9 meses dura un embarazo, en los primeros 3 meses o incluso a lo más en los primeros, en el periodo después del mes cuarto, quinto y sexto, si la mujer es picada en ese periodo, entonces probablemente por un mecanismo que aún no está determinado. No es del todo claro, pero va a impactar en la salud del niño. De hecho, se ha demostrado anticuerpos contra el virus en el líquido amniótico, es decir, el líquido ese que protege a la guaguita en el útero materno. Y también en placenta se ha encontrado genoma viral, o sea, parte del material genético de los virus. O sea, claramente hay señales que los niños afectados con este problema han estado expuestos en forma intrauterina a la infección, al virus. Y entonces es por eso que la comunidad internacional científica y médica y de salud pública está extremando todas las medidas y todos los esfuerzos de cooperación de manera tal de controlar este problema. Precisamente nuestra propia ministra estuvo en estos días en una reunión convocada por OPS, en la que se adoptaron una serie de acuerdos en función de este objetivo mayor. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, los casos en Chile habían 3, se conocieron de 3, ¿cierto? ¿Eran hombres? Sí. ¿Eran la mayoría? Parece que eran 2 hombres, sí. ¿Cómo se transmite en este caso de humano a humano? No se transmite de humano a humano. Ya, eso todos queda estos claro. Casos son importados, y eso es qué bueno que me lo pregunta, porque hay que ser muy cuidadoso. Muy claro. Nosotros vamos a tener probablemente casos importados en Chile, que son simplemente casos anecdóticos. O sea, es una persona que estuvo fuera, viajó, lo picó un mosquito y enfermó.
En muchos casos, como yo digo, de estas personas, de todo este volumen de personas que está saliendo del país por distintas razones, va a tener síntomas que son molestos en algunos casos. Fiebre, dolores musculares, eventualmente dolor de las articulaciones, de las coyunturas, como las personas las denominan. Eventualmente conjuntivitis, o sea, el ojo bien rojo y probablemente manchas de piel. Ya. Esos son los síntomas en general, pero son síntomas en muchos casos leves. Y como le digo, también inexistentes en varios otros casos. Pero para la persona entonces es un fenómeno que dura unos cuantos días y se termina el problema. Ya. Y ya no hay más. El problema es esto, y por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado a las mujeres de zonas no expuestas que mejor no viajen si es que no es estrictamente necesario a las zonas donde está en este momento el problema. Sí. Y eso es lo que nosotros como país estamos igual recomendando, digamos. Entendemos que, por ejemplo, las líneas aéreas han tenido mucha flexibilidad a la hora de que las personas puedan devolver pasaje o cambiar pasajes. Sí. Y eso es bien importante en realidad. Evitar mejor que las embarazadas viajen a esos lugares. Evitar, particularmente las que están en las primeras etapas del embarazo. Ya. Quiero también insistir en eso. Estamos hablando una del mamá primer bien trimestre. gordita con su guatita ya bien grande, probablemente ya eso no Tampoco no la afecta. tampoco la van a aceptar en el avión porque después de como el séptimo día uno ya no. ¿Ah, sí? Sí, po, sí. Mire, no Sí, sabía eso. tiene que llevar su orden médica, etcétera. Mire. Sí. Ya. Sí, es más complicado viajar para uno a veces. Ya. Sí. Pero sobre todo en el primer trimestre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Particularmente en el primer trimestre. Y también el segundo trimestre es como de riesgo también. Pero en general, para todos los problemas estos congénitos, de exponerse a sustancias, a infecciones, a lo que sea, el primer trimestre es el más complejo, en general. Así que la recomendación esa es la que está haciendo el Ministerio de Salud. ¿El Zika se va a quedar junto al dengue, al sí. chikungunya, efectivamente, se va a quedar, sí, ya llegó probablemente en los barcos de carga, esta globalización a la que generalmente se alude en términos así de alegría, como también tiene aspectos negativos, digamos. No solo esto de que la repartición de la riqueza en el mundo es tan brutalmente injusta, digamos, asociado a esta forma particular de globalización que tenemos, lo cual tiene grandes implicancias después y efectos en la salud de la población, sino que además el tránsito incesante y el intercambio de mercancías y todo eso implica el desplazamientos por ejemplo, de naves de enorme calado entre un continente y otro. Y lo más probable es que en esos barcos de carga es que llegaron insectos vivos, digamos, de esta especie con el virus y lo trajeron desde África a América. Eso es así, digamos. Entonces el virus Zika se va a quedar, evidentemente, pero se puede controlar, digamos, apelando a la responsabilidad de los estados, de los gobiernos y también de la población. Porque, por ejemplo, nosotros, como ya insistí, nosotros como Chile continental no tenemos el insecto. Sí. Sin embargo, está en Isla de Pascua, Claro. ese pequeño territorio insular que es parte de nuestro país. Allí ya hubo un brote de dengue hace algunos años atrás, asociado al mismo insecto. Sí. Entonces, ¿cómo la población tiene que entender el ciclo de vida del insecto? Porque aquí no se trata, por ejemplo, de imaginarse que podamos exterminar completamente el insecto. Eso es imposible. Tendríamos que tapar con químicos que a la vez puede tener efectos sobre la población. Claro. Eso es una medida absurda, digamos. Pero lo que sí, por ejemplo, más orden. La gente es muy descuidada, por ejemplo, con los neumáticos. Un neumático viejo que está tirado ahí en el patio de una casa o en un barrio, digamos, la gente responsablemente deja basura en cualquier parte, representa en una zona como Isla de Pascua donde llueve con frecuencia, representa la acumulación de agua estancada dentro del neumático. Claro. Y eso para un mosquito es ideal como un medio para la reproducción. Allí es precisamente donde esta Aedes aegypti hembra pone los huevos. ¿Se reproducen más ahí en las zonas húmedas? Húmeda, o sea, requieren agua estancada en el ciclo de vida de esto. No solo requieren picar y obtener sangre, sino que además una agua estancada, digamos, o de muy poco movimiento para poder depositar los huevos y que completen el proceso, la formación de la larva y todo lo demás. Entonces hay un ciclo biológico de reproducción en que es ayudado por el ser humano inadvertidamente por el descuido, digamos, por la basura, por
Y eso tiene que resolverse, eso no hay nadie, digamos, que desde afuera va a venir a resolver ese problema. Es un problema de las propias familias, de las propias personas, digamos, de organizarse y de evitar, digamos, la contaminación de nuestro entorno, porque eso tiene consecuencias inesperadas para la salud. Y otro aspecto en el que yo quiero insistir es que, bueno, nosotros estamos libres en este momento, en esta generación, pero por ejemplo los hijos suyos, que usted me contaba tan contenta que fue mamá y que estuvo alejada un poco del periodismo para dedicarse a la maternidad, algo muy lindo. Pero ¿cuál es el mundo que les va a tocar a ellos, por ejemplo, o a mis nietos, que aún no nacen, pero los espero que lleguen pronto? Hay un fenómeno de cambio climático global. Sí. La gente probablemente ha escuchado eso, el calentamiento global. Y que se nota. Claro, se nota. Sí. Y se nota por cosas así anecdóticas, pero el problema es que los efectos de eso en términos económicos y de salud van a ser inconmensurables, van a ser muy destructivos, ¿ah? Si es que no tomamos medidas. Por ejemplo, y a nosotros nos corresponde en el sur de Chile, tenemos que parar de talar los bosques, digamos, tenemos que parar de usar irresponsablemente la energía, llenar de basura todo, digamos, y estos niveles de consumo que nos acercan, digamos, a los niveles de los países desarrollados sin ser un país desarrollado, en términos de combustibles fósiles, etcétera. Todo eso contribuye a que probablemente la zona cálida del planeta se va a ir ampliando, la zona de calor. Y la gente no tiene que imaginarse algo, una especie de paraíso de eso, sino que va a ser realmente un infierno. Un infierno en términos de déficit de agua. Nosotros ya en la región tenemos déficit de agua. Imagínense, impensado acá en el sur de Chile, una zona de clima templado donde distinguimos las 4 estaciones. Es posible que en las generaciones sucesivas eso vaya cambiando y nuestro paisaje vaya cambiando y se amplíe, digamos, los límites de lo que es la zona tropical del mundo. Y entonces tengamos después, nadie dice que en algunas generaciones más podamos tener el insecto, por ejemplo, acá. Y entonces a sus hijos les toque lidiar con el Zika ya no como una cosa así exótica de allá afuera, de otro país, sino que es una cuestión que tengamos acá adentro más adelante. Por eso es que la protección de la salud global implica el que las personas, digamos, seamos responsables, las personas a nivel individual y a nivel colectivo como sociedades seamos tremendamente responsables en nuestra relación con el medio ambiente. Y otro aspecto que quería señalar aquí, que quería aprovechar ya que usted gentilmente me invitó a su programa, es que inmediatamente frente a un problema como el Zika y la gravedad que tiene por esta asociación, digamos, con este daño para niños que son completamente inocentes, digamos, es que las personas inmediatamente han apelado ¿por qué no se desarrolla una vacuna? Efectivamente se está trabajando en desarrollar una vacuna, pero es un proceso largo y fatigoso. La ciencia, gente muy calificada, digamos, tiene que hacer enormes esfuerzos para poder finalmente lograr producir un producto biológico que sea útil. Y resulta que en nuestro país hay enormes segmentos de personas que se permiten así livianamente descalificar a las vacunas, por ejemplo. O sea, tenemos en nuestro país ha tenido enormes avances en salud pública, entre otras cosas gracias a la temprana incorporación de vacunas. Este país, históricamente, siendo un país de pocos recursos, sin embargo, decidió gastar los recursos que tenía para importar vacunas y tratar a su población desde los años 60 en adelante. Y hemos sido muy exitosos en eso. Y establecer un calendario de vacunas. De vacunas garantizado gratis para todos los niños chilenos. Es un tremendo logro de salud pública. Y resulta que hay algunas personas que, disculpen el término, patudamente, digamos, se ponen a despotricar contra las vacunas a partir de la ignorancia, a partir de haber consultado en internet y haber visitado páginas de dudosa calidad y en forma desinformada e ignorante, y apelando a derechos individuales, etcétera, deciden irse en contra de las vacunas. Este enorme esfuerzo colectivo que como país hemos hecho para controlar problemas como la poliomielitis, como el sarampión, es decir, problemas que afectaban a la niñez. Ahora que hay una enfermedad, una urgencia como el Zika o como fue lo del ébola, la gente pide a gritos, digamos, que se desarrolle una vacuna. Claro. Efectivamente, tienen razón, porque la experiencia colectiva que tenemos es que las vacunas sirven. Oiga, y eso mismo estaban ayer o antes de ayer dieron a conocer las cifras que a pesar de todo no se cumple con el calendario de vacuna. Efectivamente, tenemos en este momento los grupos antivacunas que son tremendamente irresponsables. Han tenido cierto impacto en determinados segmentos de los padres y entonces han
han minado el esfuerzo Sí. que hace el sistema de salud cotidianamente para alcanzar los niveles de cobertura adecuados. Porque aquí hay una cuestión que es necesario explicar para que las personas lo entiendan. Resulta que esto no es una cosa solamente individual, sino que cada niño vacunado a su vez representa un eslabón en una especie de barrera colectiva contra las enfermedades. Porque efectivamente dentro de la comunidad de niñitos, de todos nuestros niños, todos nuestros niños, sí. pensemos en que son nuestros niños. Todos los niños, por ejemplo, de aquí de Puerto Montt, en realidad no son solo los niños de sus respectivos padres, sino que son todos nuestros niños de toda esta comunidad. Tenemos que cuidarlos entre todos. Hay algunos miembros de esa comunidad de niños que no pueden vacunarse porque están enfermitos. Hay niñitos, por ejemplo, que desgraciadamente tienen alguna enfermedad como la leucemia, por ejemplo. Claro. ¿Ellos no se pueden vacunar? No se pueden vacunar, muchos de ellos, o tienen algún otro trastorno de su inmunidad. Pero entonces la única posibilidad que tienen de protegerse frente a enfermedades es que el resto de los niños sí esté vacunado, porque así disminuye la probabilidad de que un niño que no ha sido vacunado se exponga a la gente, al virus o bacteria contra el cual estamos protegiendo a la población. Eso se llama inmunidad de grupo. Ya. Y que se consigue precisamente cuando la mayor parte de los niños están vacunados. Por eso es que es tan importante alcanzar un nivel óptimo. Hay enfermedades como para el sarampión, por ejemplo, en que para que sea efectivo este mecanismo colectivo de protección, esta especie de barrera común que se llama inmunidad de grupo, tiene que estar vacunado el 95% de los niños. Pero en función de este trabajo destructivo de los grupos antivacunas, hay mamás que deciden no ir a vacunar a sus niños, con lo cual están contraviniendo una norma del país, están contraviniendo las leyes. No los mandan al colegio el mismo día que los van a vacunar, claro, con cualquier pretexto. Y entonces, en ese sentido, yo quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a las mamás y papás que están viendo este programa, que nos ayuden. Chile, el Ministerio de Salud y las autoridades del país, independientemente de quienes sean, en concreto las personas que están allí, su orientación política y todo eso, esta es una política de Estado, de país que tenemos desde hace muchos años y que ha sido tremendamente exitosa en eliminar las enfermedades que afectaban y que asustaban a nuestros abuelos y bisabuelos. Ellos tenían mucho miedo, por ejemplo, cuando habían brotes de poliomielitis en el verano, en los años 50 y 60 en el país. Claro, todo eso lo hemos eliminado gracias a las vacunas, gracias a este trabajo. Por favor, contribuyan y contribuyan con su propia responsabilidad como padres y apoderados a que logremos como país el éxito de este esfuerzo colectivo.